Buen día. Un gusto presentarles un resumen de lo que es el Herbario Isidro Palacios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en esta cuarta semana estatal de Ciencia y Tecnología. El herbario inició sus actividades el 4 de junio de 1954 con el entonces biólogo recién graduado Jerzy Rendowski y la pasante de biología Graciela Calderón. Ellos fueron los fundadores y los primeros tesistas del herbario. Los Rendowski y Calderón dedicaron el herbario a la memoria de este potosino ilustre, Isidro Palacios, a quien no le alcanzó la vida para ver publicada en los años 30 del siglo XX su magna obra sobre la flora de San Luis Potosí. El texto se quedó en pruebas de imprenta que afortunadamente los Rendowski Calderón rescataron. La flora del estado está estimada en 5.403 especies, lo que coloca a San Luis Potosí en la séptima posición en cuanto a su riqueza florística. También destaca su alta cantidad de especies endémicas y en ellas sus 61 especies exclusivas. Esta riqueza florística se distribuye en 13 tipos de vegetación, desde tropicales húmedos hasta matorrales desérticos, encontrándose en estos últimos la mayor riqueza florística del estado. Para el icono del herbario se tomó como modelo esta cactácea, que es típica de la parte baja de los valles del altiplano meridional de México. Muy frecuentemente, pero no de manera exclusiva, se le encuentra asociada a la arena que se acumula alrededor de los hormigueros. En 68 años de historia, el herbario Isidro Palacios ha acumulado una colección de 65.759 especímenes que provienen de exploraciones de los 32 estados de la República y de 42 países. Esta colección se ha obtenido por recolectas, intercambio y donaciones. Las colecciones especiales del herbario Isidro Palacios son las que realizó el médico alemán Guillermo Schaffner en el último tercio del siglo XIX, la colección fundadora de los Rendowski Calderón y la colección de tipos. El herbario físico es un espacio de 100 metros cuadrados con 45 estantes. Además, hay anexos para las estufas de secado, montaje de especímenes y almacén. El herbario está abierto a la comunidad científica nacional e internacional, pero también para profesores y alumnos propios y extraños y para el público en general. Aquí todos son bienvenidos. El paso del siglo XX al XXI se logró en 2012 cuando se puso en línea la base de datos y la fotografía electrónica de muchos de los especímenes del herbario. La entrada al herbario virtual es a través de la página de internet de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o en la dirección corta que está en la parte inferior. Una vez que se da clic en el espacio correspondiente, se despliegan 15 campos de búsqueda y aparece una lista de resultados. En cada uno de ellos se puede dar otro clic para desplegar la información de cada espécimen. Y la información se despliega en esta forma: la fotografía y los datos de recolecta. En la página virtual hay información de toda la colección, pero fotografías solo del 44% de los especímenes. A través del herbario virtual tenemos miles de visitas de botánicos internautas. El 10.2% de los visitantes tienen sesiones amplias de trabajo. El impacto geográfico es alto por visitas de botánicos del ciberespacio de toda la República Mexicana y de 136 países. Las perspectivas del herbario son incrementos anuales de 3,000 especímenes con la expectativa de llegar a los 70,000 especímenes en 2024, cuando celebraremos el 70º aniversario del herbario. Realizar publicaciones sobre la flora de San Luis Potosí, continuar la recopilación de los relatos históricos sobre la botánica potosinense, avanzar en el inventario florístico estatal, buscar financiamiento para modernizar nuestro mobiliario y obtener un servidor para aumentar la cantidad de fotografías disponibles para el público. Para darles la bienvenida al herbario físico está el coordinador académico, el doctor Juan Antonio Reyes Agüero, el curador de la colección, el doctor Eleazar Carranza González, dos compañeras de apoyo, Beatriz Chafino y Norma Sánchez, estudiantes de servicio social, principalmente de la carrera de Ingeniería Ambiental y ocasionalmente de la carrera de Biología, voluntarios que a veces se acercan a trabajar con nosotros, estudiantes tesistas, tanto de licenciatura, pero principalmente de nuestro posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales y los profesores asociados. Muchas gracias por su atención y visítenos en las redes del herbario. Saludos. Hola, muy buenas noches. Me dirijo a ti como alumno de bachillerato, alumno de secundaria, de primaria,
para platicar sobre un recurso natural renovable como son las tierras de pastoreo. Las tierras de pastoreo son aquellas áreas donde se alimenta el ganado y lo importante es que seamos capaces de utilizarlas de tal forma que si el dueño de los ranchos actuales ya los heredó de un padre o de un abuelo o son de una línea de familia de ganaderos, pues que esa familia continúe dentro de las siguientes generaciones, ¿no? Que los hijos se la pasen a los nietos a los bisnietos y que todo el tiempo las tierras de pastoreo puedan seguir siendo productivas, de tal manera que se puedan mantener, que podamos brindarle a la sociedad los productos de origen animal que merecen, que se pueden generar ahí en esos lugares de las tierras de pastoreo. Yo quiero que sean ustedes conscientes, que seas consciente de que la carne que te llegas a comer, un plato de carne, algún guisado que te guste, que se elabora con carne o con alguno de sus derivados, llega a tu casa porque proviene de un animal que nació en un agostadero, en un lugar donde se produce el pastoreo, donde se genera el pastoreo. Entonces, es muy importante que consideres eso, que tengas en cuenta eso, que todos los bistecitos que nos comemos, los taquitos, la barbacoa, muchos productos, muchos platillos que se generan y que nosotros nos consumimos en casa, vienen y provienen de los agostaderos, provienen de esas tierras de pastoreo que nosotros necesitamos conservar, cuidar y que actualmente están en un riesgo muy, muy importante. La vegetación, al ser consumida por el ganado, está siempre en tensión, es decir, tiene que estar en un equilibrio muy fino, es un equilibrio muy fino que se debe buscar, en el que el animal, la cantidad de animales que esté pastoreando sea acorde a la posibilidad que la tierra tiene para sostener ganado. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese recurso muy bien cuidado, que nosotros podamos tener y manejarlo para que sea sustentable de por vida. Es decir, esta generación tiene derecho a usar esos recursos, sí, pero sin poner en riesgo el derecho de la siguiente generación, que serían ustedes, que serían los hijos de ustedes, para poder hacer uso de esos mismos recursos sin deterioro, ¿no? Entonces, no poner en riesgo el derecho que ustedes tendrán en el futuro de usar esos mismos recursos. Por eso es tan importante trabajar y mantener las tierras de pastoreo en una condición adecuada, en una forma adecuada. Para ello existen distintas técnicas, ha habido muchos estudiosos del manejo de tierras de pastoreo en el pasado, en distintos países. Estados Unidos es uno de los países que que dio origen a la ciencia del manejo de los agostaderos, de las áreas de pastoreo, y que tiene muchos años de tradición y hacen mucha investigación, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos poca capacidad de investigación en el sentido no de que seamos incapaces, sino que no tenemos tantos recursos, de pronto no tenemos tantas fuentes de financiamiento para poder hacer toda la investigación que nosotros quisiéramos. Pero lo importante es eso, ¿no? Que nosotros seamos capaces de identificar que tenemos un problema y que además podemos nosotros resolver ese problema con un buen manejo, evitar que digamos, lo peor que puede estar pasando es que esas tierras de pastoreo se estén deteriorando y lo peor de todo es que se pierda el suelo. Cuando se pierde el suelo perdemos todo. Ya no tenemos una base donde poder sustentar la vegetación y eso es muy fácil de que ocurra. A ese proceso se le llama desertificación y eso tiene un problema que yo quiero que tú estés consciente de que en el futuro va a causar cambio climático, calentamiento global y que la solución la tenemos en nosotros, que está en que ustedes se interesen también por esa parte, de alguna forma, por mantener estos recursos naturales renovables. Pues muchas gracias. Hasta aquí esa explicación que me pidieron para la Semana Ciencia y Tecnología. Gracias.
Nosotros somos el área de investigación de la Coordinación Académica en Arte. Soy María Clara Ortega Guzmán, alumna de la licenciatura en Arte Contemporáneo. Yo soy profesor investigador de tiempo completo, maestro Eduardo Castillo Medina. Para nosotros, el arte contemporáneo es aquel que busca borrar las fronteras entre los campos y los contextos de las artes, la ciencia, la sociedad, la política, la economía y la vida diaria, permitiendo la apertura de su realización mediante piezas con propuestas contemporáneas, las que diversifican los procesos de creación, distribución y consumo. Como profesionales, críticos, consumados y en formación, dentro del campo artístico contemporáneo, creamos propuestas mediante la investigación conceptual, teórica, para la realización de proyectos, la producción de obras desde los campos del arte, la gestión de las mismas y el mercado del arte. Con ello, teniendo la capacidad de desarrollar estrategias para desarrollar proyectos, tanto teóricos como de producción. Abriendo caminos laborales hacia la crítica, la museografía, la curaduría, la gestión cultural y la producción artística. Finalmente, el arte contemporáneo busca que el espectador participe de manera distinta, a través de piezas interactivas donde el espectador las completa. Esto es resultado y parte de los procesos nuevos de pensamiento contemporáneo. El artista ya no crea como creaba hace 50 años. El espectador ya no consume arte como lo consumía hace 50 años. En ese sentido, la Coordinación Académica en Arte busca formar profesionales en el campo del arte y la cultura para que la escena en nuestro estado, en San Luis Potosí, crezca y se vaya desarrollando de la mejor manera. No duden en acercarse a las manifestaciones artísticas de cualquier índole. Vengan a visitarnos aquí a la Coordinación Académica en Arte, parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Saludos y gracias. Gracias, saludos. El objetivo de este video es aprender a comunicar actividades diarias utilizando dispositivos electrónicos. Technology is one of the most important parts of our life nowadays. Hi, welcome to the Science and Technology Week. Today we're going to learn vocabulary about daily activities using technology. For example, Internet. We use Internet for many purposes. For example, search information, entertainment, for social media, among other things. Smartphone. We use our smartphone to access the Internet, play games, and send text messages, in addition to making phone calls and sending emails. Earbuds. We use earbuds to listen to music when we go to school, to work, or when we exercise. Social media. We use social media to share content and entertainment. We use technology to get fun.
We see social media apps like TikTok or YouTube when we have some free time. Flash drive. We use the flash drive to save files and copy them from one computer to another one. Printer. We can use a printer to put on paper our homework, images, and text from a computer. Speakers. We play our favorite music and sounds through the speakers. Tablets. With tablets, we can do many things. They are very similar to smartphones. With tablets, we can do many tasks, such as doing homework or watching videos. Television. We watch every day our favorite programs and movies on television. Game console. With a game console, we play video games after school. Technology is a part of our lives, and it's a great tool to make our life easier. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Miguel Ortiz, yo soy profesor investigador de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuando nosotros pensamos en tecnologías digitales, nos viene a la mente conectividad, comunicación a distancia, mundo digital, realidad virtual, que la mayoría de las veces nos imaginamos que las aplicaciones que tiene esto es en el mundo de los videojuegos, pero pocas veces nos imaginamos que se utilicen para la cultura y la conservación de bienes patrimoniales. Pues bueno, más o menos eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos utilizando equipo de punta para poder digitalizar entornos reales, pero también necesitamos un estudio cultural, social, profundo para entenderlos en su situación actual, que eso brinda la posibilidad de hacer estudios interdisciplinarios, arquitectos, diseñadores, arqueólogos, sociólogos, antropólogos, tienen espacio en un proyecto como este. Nuestro proyecto tiene esta función de digitalizar los espacios y de generar una base de datos con la que podamos pensar mejor las estrategias también para su difusión y para su conservación. La Catedral de Notre Dame que aparece en los juegos de Assassin's Creed fue digitalizada de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. En 2019 la catedral sufrió un incendio y estos archivos que fueron elaborados con fines comerciales luego sirvieron o han estado sirviendo de referencia también para la reconstrucción de la catedral. Entonces nosotros estamos acercándonos a través de fotogrametrías, de escáneres de mano para recuperar objetos, entornos físicos y digitalizarlos. Eso también puede derivar en el desarrollo de productos, estrategias de difusión del patrimonio que puedan ayudarnos a su mejor conservación, por ejemplo, generar souvenirs para los lugares, como poder utilizar este retablo de la Caja Real del centro de la ciudad de San Luis Potosí, que está en la entrada de la capilla del mismo edificio y que podría ser utilizado, por ejemplo, como un portarretratos, ¿no? Ya llevándolo al desarrollo de un producto que pudiera difundir el patrimonio a través de objetos que también pudieran en dado momento generar ingresos. Finalmente, que el patrimonio pues tiene ciertas condiciones que lo hacen estar en detrimento o en una posición que no les hace el honor que se merecen, ¿no? Entonces podría tener esta intención
de que el patrimonio sea mejor apreciado por la población en general. Bueno, entonces los invitamos a la Facultad del Hábitat. Estamos muy contentos de trabajar con estas nuevas tecnologías, pero siempre de manera crítica para entenderlas y no celebrarlas solamente. Para eso es importante el trabajo de tipo interdisciplinario. Saludos. Los círculos de lectura. ¿No acostumbras leer porque te aburres? ¿Nada te incentiva para leer? Si te has dado cuenta que es importante leer, pero no te apetece formar parte de un círculo de lectura, es la forma ideal para cambiar tu rechazo por amor a los libros. Gracias a la compañía de otros y los comentarios que hacen en ir leyendo un libro, tu gusto por la lectura se incrementará notablemente. Hay diferentes tipos de lectura, desde los que leen en voz alta en grupo, con un solo lector, o haciendo la rotación por párrafos, capítulos o temas. Aquellos círculos que se reúnen cada vez con un libro distinto, pero leen en grupo, y al final comentan sus experiencias sin contar el final de la historia, y motivando a leer el propio de aquellos que leen en casa y se reúnen para comentar el fragmento acordado y aprender sobre la literatura. Cualquiera que sea el tipo de círculo de lectura que deseas crear o al que deseas pertenecer, es importante hacerlo de cualquier manera. Por la necesidad del cerebro humano para crear conexiones cerebrales y comprender el mundo que nos rodea. Por eso hoy hablaremos de los círculos de lectura para que te atrevas a leer. Un club de lectura es simplemente un grupo de personas que se reúnen para comentar un libro que anteriormente han leído. Lo ideal es que no sea un grupo homogéneo, más bien hay una mezcla de diferentes edades, diferentes personalidades, porque así será muchísimo más creativo el debate. Posteriormente, habrá muchísimo más opiniones y será muchísimo más creativo. El club de lectura es muy importante, la elección del espacio, porque debe de ser un espacio tranquilo, un espacio donde no haya mucho ruido para que nos podamos entender. En él podemos encontrar mucha lectura multidisciplinaria, lo mismo que se está leyendo un libro sobre una novela negra, o podemos encontrar un momento dado un libro de divulgación, o simplemente un libro. Lógicamente, los gustos de ese grupo serán muchísimo más variados, por lo tanto, nos encontraremos libros de muchos géneros diferentes. Bienvenidos. Para demostrar si los metales tienen frío, en este caso tengo dos láminas de zinc, tengo una de aluminio y tengo una de acero inoxidable austenítico, o sea, no lo agarra el imán, y finalmente tenemos una lámina de acero al carbono y ustedes ven que sí lo alcanza a agarrar el imán. Entonces, para demostrar que los metales tienen frío, voy a meter una lámina de zinc a un recipiente que tenemos aquí que es de nitrógeno líquido. Para eso les recomiendo que usemos una protección, porque el nitrógeno líquido está a menos de 150 grados y no sé si observen la ebullición que provoca el cambio de temperatura. Entonces lo voy a dejar suficiente tiempo para que alcance a enfriarse. A la vez meto también la muestra de acero y dejo el tiempo suficiente para que también alcance su enfriamiento, y finalmente el inoxidable austenítico. ¿Sí? Voy a extraer, una vez que ya se estabiliza la temperatura,
voy a extraer la lámina de zinc y le voy a hacer un doblez. Observarán que se fracturó, lo cual quiere decir que este material sí le da frío. En este caso, el inoxidable lo tomo y lo doblo, lo vuelvo a doblar, lo sigo doblando y ustedes verán que el material sigue teniendo ductilidad. En el caso del acero, voy a tomarlo y voy a hacer el intento de doblarlo y alcanza a deformarse también sin problema. Entonces, finalmente doblo esta lámina de aluminio antes de, hago lo mismo y me espero a que se enfríe y voy a hacer el mismo experimento. Al cabo de alcanzar la temperatura, entonces vemos que tampoco tuvo una influencia la temperatura. Esta es la lámina de zinc que yo no había tomado. Si se fijan, a temperatura ambiente no hubo problema. La puedo doblar, desdoblar y sin que haya problema. Nuevamente la dejo sumergida al nitrógeno y una vez que alcanza la temperatura, entonces le hago la prueba de intentar deformarla. Me espero nada más el tiempo suficiente para que alcance la temperatura, lo extraigo, hago el doblez y nuevamente tenemos el comportamiento frágil en el material. Una vez que tenemos la fractura de este material por efecto de temperatura, vamos a tratar de observar la apariencia de una de ellas bajo el microscopio electrónico de barrido, y debido al espesor de la pieza, lo que vamos a hacer es colocarlo en un portamuestras para manejarlo adecuadamente. Entonces, en este caso tenemos ya montada la pieza y procedemos a lo que sería la observación. Entonces esta sería la apariencia de los cristales que forman el material cuando tuvieron frío. Dicho de otra manera, entonces presentan fragilidad el material o nula capacidad para deformarse. Bienvenida y bienvenido a la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. La regla de acentuación gráfica de los diptongos, la única sin excepciones. ¿Sabes cómo se acentúa un diptongo? El idioma español está formado por letras. La mayoría son consonantes y las más importantes, vocales. Las vocales son la A, la E, la I, la O y la U. De estas vocales tenemos las fuertes, que son la A, la E y la O. Las vocales débiles son la I y la U. Un diptongo se forma sumando una vocal fuerte más una débil, o una vocal débil más una fuerte. Como ejemplos de palabras que tienen diptongo presentamos las siguientes: labio, donde la I y la O forman un diptongo. En intelectual también, con la U y la A. En ruido, con la U y la I. En la palabra auto, por ejemplo, con la A y la U. No olvides, los diptongos se forman sumando una vocal fuerte más una débil, o una vocal débil más una fuerte. Existe la posibilidad del diptongo cuando tenemos dos débiles, la I y la U, o la U y la I. Por ejemplo, la palabra aéreo no tiene diptongos. Hay dos vocales fuertes, pero son la A y la E, así como la E y la O. Esta palabra esdrújula no tiene diptongo y por tanto se separa en sílabas cada vocal. Se la menciono: A, E, R, O.
En el idioma español, todas las palabras tienen una sílaba tónica. Esta sílaba tónica es la que suena más fuerte. Los acentos pueden ser prosódico, que solo se escucha, o gráfico, que se ubican con una raya inclinada. En el idioma español solo acentuamos las vocales. Por ejemplo, llegué. Tiene su sílaba tónica en la G y la vocal tónica es la E. Corona. Tiene su sílaba tónica en RO y la vocal tónica es la O. América. Tiene su sílaba tónica en ME y el acento en la E. Ángel. Tiene su sílaba tónica en la AN y la vocal tónica es la A. ¿Sabes cómo se acentúan las palabras cuando tienen un diptongo? Y ahí recae la sílaba tónica. Cuando en la sílaba tónica la vocal tónica es la débil. Siempre lleva acento gráfico la vocal débil, más allá de cualquier otra regla. Esta regla no tiene excepciones. Si en una palabra en la sílaba tónica hay un diptongo y la vocal tónica es la débil, entonces siempre lleva acento gráfico. Hoy recordaste una de las reglas sin excepciones, la acentuación gráfica de los diptongos. Oído. Tiene la sílaba tónica en OI y la vocal tónica es la débil. La I entonces lleva acento gráfico. País. Tiene el diptongo A más I. Esta última, la I, es la vocal tónica. Entonces lleva acento gráfico. Heroína. Tiene la sílaba tónica en la OI. La vocal tónica es la débil. Entonces lleva acento gráfico en la I. Cueva. Tiene un diptongo y allí está la sílaba tónica, pero la vocal tónica no es la débil, es la fuerte. Entonces se sigue la regla general de acentuación. Reino es una palabra con diptongo. La sílaba tónica rey tiene dicho diptongo, pero la vocal tónica es la fuerte y no la débil. En la palabra triunfo, la sílaba tónica es triunfo. Y como tenemos dos débiles, también se sigue la regla general de acentuación. Por ejemplo, en canción, la sílaba tónica es la ción. Aquí lleva acento gráfico porque se sigue la regla general de acentuación que dice: las agudas llevan acento gráfico cuando terminan en N, S o vocal. No te vayas a confundir. Soy Lizy Navarro Zamora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Seguiremos en la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Hola, soy Edgar. ¿Quieres saber qué tan ancho es un cabello? Pues quédate conmigo para averiguarlo utilizando un apuntador láser barato y una cinta métrica. Averiguémoslo juntos. Muchas veces se ha dicho que la luz se comporta como una partícula, pero también como una onda. La distancia que existe entre dos crestas de esta onda la llamamos longitud de onda. La representamos con la letra griega lambda. Esta longitud de onda nos va a ayudar para medir el espesor del cabello y va a ser distinta para cada color del láser que tengamos. Para este experimento vamos a necesitar cinta adhesiva, una cinta métrica, una liga, por supuesto un cabello, una calculadora y claro que un apuntador láser. Puede ser de cualquier color, rojo o verde. En este caso yo voy a utilizar uno de color verde. Para que esto sea más fácil, vamos a colocar una liga sobre el botón de nuestro apuntador láser para mantenerlo siempre encendido. Una vez que colocamos el láser sobre la mesa, podemos seguir su trayectoria para apuntarlo hacia la pared donde vamos a ver el patrón que nos permitirá identificar el ancho del cabello. Incluso también podemos tomar un aerosol con un poco de agua para ver la trayectoria de nuestro rayo láser. Así, tipo película de espías, podemos apreciar ahí el camino que sigue nuestro láser hasta topar con la pared. Ahora toma el cabello y pégalo con la cinta adhesiva en el apuntador láser. Tienes que asegurarte de que el haz luminoso pase por el cabello para colocarlo en una mesa apuntando hacia una pared.
Este es nuestro rayo láser proyectado sobre la pared. Cuando colocamos el cabello tapando el centro de este haz luminoso, ¿qué es lo que esperamos ver? ¿Una sombra así? Pues no es así precisamente. Veremos este tipo de patrón de luz en la pared. Este patrón consiste en un punto luminoso al centro con franjas oscuras y luminosas de forma alternada hacia los lados. Ahora podremos usar este patrón para conocer el ancho de nuestro cabello realizando un par de sencillas medidas. Primeramente tenemos que conocer la distancia de nuestro centro luminoso hacia la primera franja oscura, que en nuestro caso son aproximadamente 16 milímetros, y la distancia del cabello hasta la pared. Después de medir ambas distancias en centímetros, es lo recomendable. Ahora requerimos la longitud de onda del láser. Esto lo podemos ver en el propio láser. Por ejemplo, aquí es de 505 nanómetros. Ahora sí podemos utilizar esta ecuación para encontrar el diámetro de nuestro cabello. Necesitamos la longitud de onda lambda que encontramos para el láser verde de 505 nanómetros, y si no aparece en tu apuntador puedes utilizar 650 nanómetros si es de color rojo. También la distancia de la pared hacia el cabello que está pegado al apuntador láser, la distancia que medimos en el patrón del centro luminoso hacia la primera franja oscura, y este factor para tener el resultado en micras. Sustituyendo valores, pues tenemos una distancia de 250 centímetros donde estaba colocado el láser hacia el patrón que se proyectaba en la pared, la distancia del máximo central a la primera franja oscura, y nuestro factor de 1000 tenemos como resultado 78 micras para ese cabello, o 78 micrómetros. Y pues es así como con un instrumento muy sencillo que es un apuntador láser y una cinta métrica, pues tenemos un dispositivo de medición capaz de distinguir distancias tan pequeñas como la milésima parte de un milímetro, que es una micra. Hola, ¿cómo están? El día de hoy haremos pasta de dientes para elefantes. Y ahora ya aparecieron mis demás compañeros. Yo soy su amiga Katy y ellos son Jorge, Karen, y juntos haremos este experimento. y bueno amigos, a continuación voy a nombrar los materiales para usar en este experimento. El primer ingrediente es usar el jabón líquido para trastes. También pueden ocupar una clase de colorante de cualquier color que ustedes gusten, un sobrecito de levadura, una agua oxigenada y un recipiente de cualquier tamaño. A continuación vamos a agregar un cuarto de la botella de agua oxigenada. Unas gotitas de colorante. El colorante puede ser de su preferencia. También usaremos algo de jabón líquido. Más o menos les van calculando. Y ahora sí, el ingrediente secreto, la levadura. Mezclamos. Y podemos observar cómo poco a poco va subiendo nuestro dentífrico de elefante. Se le llama pasta de dientes para elefante por el enorme parentesco que tiene a la pasta de dientes normal que pues habitualmente usamos en nuestro día a día, pero como la reacción es mucho más grande que presentamos, se podría considerar que es para alguien muchísimo más grande. Ahora bien, les explicaré cómo es que sucede este experimento. El agua oxigenada, como su nombre lo dice, contiene muchas partículas pequeñitas de oxígeno, y la levadura
es lo que se le agrega al pan y hace que se infle muy grande. El jabón de platos sirve para hacer la espuma. Si notan, cuando sus mamis lavan los platos, se hace mucha espuma. Entonces, si juntamos todo esto, podemos obtener nuestra pasta de dientes de elefante. Y mucho cuidado, porque esto también genera una pequeña cantidad de calor, como si mamá nos diera una taza de café en las manos. ¿Han sentido esa sensación cuando les dan chocolate caliente o café y agarran la taza y está calientita? Bueno, esto es una reacción de calor. ¿Y qué tal les pareció este experimento? ¿Se animarían a hacerlo en casa? Recuerden que todo debe hacerse siempre con supervisión de sus papás. Y usen una bata. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería y esta es la 4ª semana de Ciencia y Tecnología. ¡Hasta pronto! ¡Pum! ¡Pum! Líquido para trastes, un colorante puede ser cualquier color que ustedes ¿Te cansé? utilicen. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se mojó la cámara. Para platos, levadura, tipo colorante. ¡No! A continuación mi compañera pondrá el agua oxigenada. Ahora pondremos el agua oxigenada. Ahora yo. ¡Ay, no! Todo un éxito. ¡Ay, no! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me gustaría explicarles un poquito de 3 teorías, de 3 autores diferentes precisamente, pero que estas 3 teorías se unen en explicar un poco más cómo funciona la difusión de la tecnología y la innovación. Bien, empecemos. Uno de los autores más conocidos en esto es Joseph Schumpeter, otro es Everett Rogers y el tercero es Geoffrey Moore. Ellos 3 voy a explicar un poquito a detalle de qué son sus teorías y cómo funcionan conjuntamente. Joseph Schumpeter siempre ha dicho que se puede innovar en varios sectores, ¿no? Entre ellos se puede innovar en los procesos, en los productos, en los servicios e inclusive en los modelos de negocio. Entonces aquí lo interesante es que plantea que puedes innovar en varias áreas estratégicas de una empresa o de un negocio, ¿no? El otro autor es precisamente Geoffrey Moore, que él habla de una teoría que inclusive publicó un libro que se llama El abismo o la brecha, y dice que toda tecnología e innovación tiene que brincar un abismo, una brecha para poder salir al mercado. Si no pasa esa brecha, si no brinca ese abismo, jamás va a salir esa innovación al mercado, jamás se va a poder comercializar. Básicamente esa es la teoría, ¿no? Y finalmente la teoría de este Everett Rogers trata de que hay una distribución más o menos como la curva normal que conocemos de forma de campana, que precisamente ahí divide en 5 secciones los 5 perfiles que pueden existir de cómo los consumidores o cómo los usuarios de esa tecnología e innovación pueden adaptar o pueden adoptar, mejor dicho, rechazar, evaluar o implementar esa tecnología e innovación en su día a día. Entonces aquí lo interesante es que el primer segmento representa el 2.5 y precisamente son los emprendedores, que también les llaman los innovadores, ¿no? Estos perfiles son gente que está orientada al riesgo e inclusive tienen también los recursos económicos y financieros para arriesgarse a comprar ese nuevo producto o servicio, ¿no? Después en la segunda sección vienen los primeros seguidores, que también les llaman los visionarios, y representa aproximadamente el 13.5%. Y estas personas, bueno, básicamente son líderes de opinión, son gente respetable, son precisamente gente que sigue, que fija tendencias, ¿no? Y entonces, ¿como qué tipo de seguidores, qué tipo de influencers, youtubers o inclusive artistas, deportistas o políticos, gente que tiene alguna especialización o un punto de vista que la gente va a seguir, ¿no? En tercer lugar vienen la mayoría precoz, que representa el 34% más o menos, que también les llaman los pragmáticos. Y bueno, la mayoría temprana o precoz pragmáticos, ellos tardan cierto tiempo en deliberar si les conviene o no, checan, analizan ventajas y desventajas de esta tecnología
y finalmente terminan adoptándolo, ¿no? Y esa es la parte gruesa de esa curva, ¿no? El 34%. Después viene otra parte que es la cuarta, que son la mayoría tardía, que también le llaman los conservadores, y también representa el 34%, es decir, la mayoría precoz más la mayoría tardía pues representa cerca del 68%, es la curva más gruesa, ¿no? de los consumidores o perfiles. Y bueno, los conservadores, como su nombre lo dice, es gente que pues es reacia hasta cierto punto, ya sea por factores económicos, ya sea por desconocimiento o ciertas características que no le llenan, y finalmente pues terminan adoptando esa tecnología por presión, ya sea social, ya sea porque alrededor de su comunidad, ya sean amigos, familiares o en sus ambientes de trabajo o inclusive en los medios de comunicación, y terminan utilizando esa tecnología. Y el último sector, que son los resistentes, que también les llaman los relegados o rezagados, y son gente que sospecha de la tecnología, le tiene miedo a la tecnología, le tiene miedo al cambio, a la innovación, o simplemente son escépticos y pues de alguna forma se resisten, y representa ese 16%. Es la última parte de esa curva normal. Y bueno, sumando todos estos sectores que les acabo de comentar, se forma la curva S, que suma la probabilidad acumulada, que viene siendo el 100%. Bueno, finalmente esas serían las tres teorías juntas trabajando. Y bueno, espero que haya quedado claro con esta pequeña explicación, y bueno, cualquier cosa seguimos en contacto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rocío y hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir la infodemia por COVID-19. Se van a describir las fuentes de información confiables para la prevención de infodemia asociadas con el COVID-19. Pero para empezar, ¿qué es el COVID-19? Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Puede presentar los síntomas de tos seca, fiebre, dolor de cabeza y garganta, pérdida del gusto y del olfato. En cuanto a la infodemia, es la difusión de un exceso de información, ya sea por vía electrónica o por algún medio de comunicación tradicional como la televisión, radio o periódico. Ante toda esta sobreinformación, se debe tener especial cuidado con lo que difundimos, así como de las llamadas fake news, las cuales son noticias falsas difundidas con el objetivo de engañar, manipular, inducir a error, desprestigiar o enaltecer una institución, grupo o persona, o obtener algún tipo de beneficio económico, ideológico o político. Estas nos pueden llegar a ocasionar confusión sobre cuál es la verdad, nos ponen en situaciones de alarma, y esta desinformación nos puede generar inclusive un riesgo para la vida. Pero entonces, ¿cómo vamos a verificar la información? En primer lugar, se debe comprobar que la noticia no sea una broma, no compartir hasta estar seguros de la veracidad de la información, desconfiar de noticias procedentes de fuentes desconocidas, no quedarse únicamente en el titular, sino leer la noticia completa, comprobar la fecha de publicación y asegurarnos que es una noticia actual. Y otro tipo de alerta es la presencia de faltas de ortografía y abuso del lenguaje coloquial dentro de las noticias que leemos. Y ahora, ¿dónde busco información confiable en salud? Pues existen diversas organizaciones donde podemos consultar y asegurarnos que la información es verídica, las cuales cuentan con páginas oficiales de libre acceso. Entre ellas tenemos la Secretaría de Salud, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y algunas instituciones como lo son IMSS e ISSSTE. Entonces, ahora que ya lo sabes, compartamos información confiable y segura.